Buenas tardes a todos, jóvenes. Bienvenidos a este encuentro síncrono número 2 de Teoría y Política Fiscal de la Universidad Bicentenaria de Aragua. Dejando constancia que son las 6:35 de la tarde y no se ha conectado ningún alumno. Bien, empezamos entonces, jóvenes. Estamos entonces en la aula virtual de la materia. Bien, vamos entonces a la unidad 2, donde está la actividad sumativa número 2. Bien, que es la próxima actividad, la cual consiste en un ensayo argumentativo para ambas secciones, ¿ok? Bien, entonces aquí están las pautas, hay un video clase tutorial recomendado, bien, y entonces deben tomar en cuenta uno de los siguientes puntos. Ustedes eligen el tema sobre el que quieran hacer su ensayo. Bien, recuerden las pautas de un ensayo, jóvenes, por favor. Deben dar su opinión. No es un corta y pega, por favor, evite el plagio, ¿sí? Les agradezco. Aquí están las pautas, léanlas, están las disposiciones de forma y los criterios de evaluación. Aquí les coloqué cómo subir un video a YouTube, etcétera, porque también tiene una parte de justificación de subir un video. ¿Ok? Y bueno, jóvenes, una vez más les digo, recuerden que son las dos secciones, la 1.0 y la 1.3. Por favor, lean las pautas. Fíjense, no hay ninguna persona conectada. Lean las pautas, jóvenes. ¿Ok? Cumplan con las pautas. Cada pauta, cada criterio de evaluación que ustedes no cumplan, se les va bajando nota. Así está establecido. Está la rúbrica interactiva que ustedes pueden acceder en tiempo real, jóvenes. Bien, entonces, aclarado esto, muchachos, bueno, les digo, cualquier duda pueden escribirme por el foro de dudas. Solo por el foro de dudas, por favor. ¿Ok? Cumplan con las fechas de entrega. Vamos entonces a dar la clase de hoy. Vamos precisamente a la unidad 2. Vamos a ver lo que es la tributación óptima y la política fiscal en Venezuela. Bien, jóvenes, antes de entrar en materia, debo decirles, la teoría política fiscal, de la política fiscal, recuerden que forma parte de la política económica, que a su vez forma parte de la economía normativa. Son los instrumentos que tiene el Estado para intervenir en la economía a través de impuestos y gastos y otros elementos. ¿Para qué? Para lograr ciertos objetivos económicos, macroeconómicos, como crecimiento de la economía, estabilidad de precios, pleno empleo, equilibrio exterior, etcétera. Bien. Entonces, dentro del contexto de la política fiscal, porque recuerden que también tenemos la política monetaria, la política y cambiaria, la política de comercio exterior, entre otros instrumentos que tiene el Estado para regular la economía, para intervenir en la economía, ¿bien? Para modelar, para influir en las expectativas de los agentes económicos. En este sentido, podemos destacar la teoría de la imposición óptima, la cual es el estudio y la implementación de cómo diseñar un sistema impositivo para reducir al mínimo la distorsión y la ineficiencia sujeto a aumentar los ingresos gubernamentales a través de impuestos distorsivos en el mercado. Recuerden, jóvenes, que los impuestos distorsionan el mercado, pueden generar ineficiencia, pero los impuestos son un mecanismo para que el Estado pueda recaudar fondos, ¿ok? Y podemos todos los ciudadanos coadyuvar en las funciones del Estado, en las funciones del sector público. Bien, entonces, esto es lo que procura la tributación óptima, que esos impuestos que son fuentes de ingresos para el Estado no distorsionen la economía, al menos que su impacto sea mínimo. Pues entonces, en este sentido también podemos hablar de un impuesto neutral, el cual es un impuesto teórico, entre comillas, que evita la distorsión y la ineficiencia completamente. En igualdad, si un contribuyente tiene que elegir entre dos proyectos económicos que se excluyen mutuamente, digamos inversiones, que tienen el mismo riesgo y rentabilidad antes de impuestos, el que tiene la tasa más baja de impuesto o con una excepción de impuesto mayor, que es la otra forma, sería elegido de forma racional. Así, los economistas sostenemos, recuerden que yo soy economista, jóvenes, que los impuestos distorsionan el comportamiento en general. Fíjense esta, este razonamiento, jóvenes. Los recursos tienen usos alternativos y excluyentes entre sí, ¿sí?
Recuerden, eso es la base de la economía, que a su vez son las bases conceptuales de otras disciplinas. ¿Por qué surge la economía, jóvenes? Porque los recursos son limitados y las necesidades son ilimitadas. Entonces surge un problema de escasez, el cual es el problema económico, el objeto de estudio de la economía. La idea es asignar de forma óptima los recursos escasos para satisfacer la mayor cantidad de necesidades. Y la economía nos da teorías, nos da leyes, nos da planteamientos, conceptos para ello en sus distintas ramas. Microeconomía, macroeconomía, teoría económica, en economía positiva, economía normativa, economía internacional. Bien, política monetaria, política fiscal, que es lo que nos toca en nuestra materia. ¿Ok? Entonces, como dice aquí, jóvenes, dado que los recursos son escasos, la economía supone que los agentes son racionales, aunque no siempre es así, pero la economía lo supone, es decir, que van a procurar maximizar su beneficio en el caso de las empresas y en el caso del consumidor va a procurar maximizar su utilidad, es decir, la satisfacción que siente al consumir un producto o servicio. Dado eso y dado que los recursos son escasos, porque la escasez viene no solamente, jóvenes, por la cantidad disponible por la cuantía, ¿no? Sino precisamente porque, aún teniendo en relativa abundancia, los recursos tienen usos alternativos y excluyentes entre sí, como es señalado en este párrafo. Si yo quiero invertir, tengo un dinero destinado para inversión, voy a invertir en aquella alternativa de inversión donde, entre otras cosas, tenga que pagar menos impuestos, porque menos impuestos significa un mayor beneficio para mí, para la empresa, mayor beneficio económico, ciertamente. O, como dice aquí también, puede ser, es dos formas de plantearlo. O donde haya mayor excepción de impuestos. Recuerden que uno de los instrumentos de la política fiscal es los impuestos. Decimos que existe una política fiscal expansiva cuando el Estado quiere gastar más dinero en la economía, puede aumentar entonces la demanda agregada y debe buscar los fondos, porque el Estado, jóvenes, obviamente, debe también tener los fondos para aumentar ese gasto. O bien aumenta impuestos o se endeuda. Bien. Pero otra forma de aplicar una política fiscal expansiva es, bueno, en vez de gastar, disminuye impuestos para influir en la economía. ¿Ok? Y al disminuir impuestos, los consumidores, los empresarios, tienen un mayor ingreso disponible para en consecuencia poder gastar más. Fíjense que en este caso la demanda agregada aumenta no por efecto directo del Estado, sino por un efecto indirecto, porque al exonerar de impuestos a cierta parte de la población y de las empresas, estos dos agentes económicos tienen un mayor ingreso disponible y pueden aumentar su demanda. Y eso influye en el crecimiento económico. Recuerden que estamos en un contexto de flujo circular de la renta, muchachos. ¿Sí? Ustedes lo vieron en las materias básicas, introducción en la economía o fundamentos económicos. Bien. Entonces, en este sentido, este núcleo temático número 2, que tienen todas estas secciones, examina las funciones del endeudamiento público para utilizar los instrumentos de la deuda pública como incentivos fiscales, partidas del presupuesto público, etcétera. Brevemente, jóvenes, en estos minutos, ¿bien? Se sabe que todos los impuestos tienen un carácter distorsionador, nos guste o no, en la economía, salvo aquellos denominados de capitación. Se dice que un impuesto distorsiona si interfiere en las decisiones privadas de los agentes económicos, partiendo de su racionalidad económica y partiendo de la escasez de recursos. Recuerden que esa es la base conceptual, ¿ok? Entonces, esos agentes económicos toman decisiones de ahorro, de inversión y su predisposición al trabajo. Y el trabajo conforma también un mercado, cuyo precio es el salario. No obstante, los problemas relacionados con dichas distorsiones pueden ser subsanados por las externalidades que se desprenden de la asignación de recursos a la población. Fíjense, jóvenes. Recuerden que los mercados están compuestos por una oferta y una demanda, por consumidores, por empresas. Bien, se genera un precio y unas cantidades de equilibrio. ¿Ok? Y cuando llegamos a ese equilibrio, se dice que entonces hay una asignación óptima de recursos. Pero hay economistas que han estudiado, bueno, pero es que el mercado no puede tomar en cuenta todos sus efectos, por ejemplo, las externalidades. Y esto se llama falla del mercado. Bien, una falla del mercado es la contaminación, porque las empresas en su actividad económica perjudican a otros y eso no es contabilizado, eso no es tomado en cuenta en los precios y por los precios que pagan los consumidores, por un lado. ¿Ok? Por otro lado, los bienes públicos, porque entonces el uso de esto no puede ser excluido, no puede ser excluido otras personas, no pueden cobrar por ello.
Recuerden que tenemos una clasificación de bienes. Hay bienes públicos, bienes privados. Hay bienes libres y bienes económicos. ¿Ok? Pero fíjense, se mencionó todos los impuestos distorsionan, pero algunos van dirigidos directamente a ciertas áreas que son estratégicas para el crecimiento. Si se asume que la inversión es un elemento distorsionador, ¿ok? Perdón, joven. Si se asume que la inversión es un elemento detonador, ciertamente, eh, del aumento ante cualquier impuesto que conlleve una disminución en la misma irá en contra del crecimiento económico. Sí, mire, la inversión es un motor de la economía porque genera empleo, porque genera mayor producción, mayor crecimiento. Es una cadena, ciertamente, jóvenes. Si se aplica un impuesto que conlleva una disminución en la inversión, irá en contra del crecimiento económico, ciertamente. Menos inversión, menos empleo, menos distribución, menos salario, ciertamente. Cuando se estima que todos los impuestos distorsionan, no todos los afectan en la misma proporción a la generación de crecimiento y se hace necesario establecer una distinción entre los tipos de impuestos que conforman la estructura tributaria y por consiguiente formular una tributación óptima, aquella que no distorsiona la economía. Por consiguiente, jóvenes, la tributación óptima sería uno de los elementos más importantes de la política fiscal, porque con esta se financia el presupuesto público. Sí, todos los ciudadanos debemos coadyuvar en las funciones públicas, joven, porque esas funciones públicas tienen un costo y alguien tiene que pagarlo. Esta es la herramienta más importante de la política fiscal. Sí, claro. En él, el presupuesto, se especifica que los recursos destinados a cada programa como su funcionamiento. Es un factor clave que dichas demandas se concilien con las posibilidades reales de financiamiento para así mantener la estabilidad macroeconómica. La pérdida en control sobre el presupuesto es fuente de desequilibrio e inestabilidad. Bien, esto es muy importante, joven. Es fundamental. Y el gobierno debe hacer los cálculos para que cuando aplique un nuevo impuesto no genere una mayor distorsión, tanto en el consumo como en el ahorro o la inversión. Esto lo estudió el economista John Maynard Keynes. Bien, y la acción pública, la influencia del Estado en la economía, como mencioné, cumple una función reguladora, distribuidora de bienes y servicios, redistributiva de la renta. En teoría, el Estado le cobra más impuestos a quienes más tienen y lo transfiere esta renta hacia quienes menos tienen en forma de educación pública, salud pública, bien, o por ejemplo, transferencias directas, como una beca, como un bono en el caso de nuestro país sin ninguna contraprestación para ayudar a los más vulnerables, ayudar a combatir la pobreza. Bien, jóvenes. También podemos ver brevemente la deuda pública. Precisamente el Estado puede endeudarse. Otra fuente de fondos para el Estado es la deuda pública. Es la deuda total que mantiene el Estado con inversores particulares o con otro país, sí, a través de la venta de bonos o préstamos directos. Son todas las obligaciones insolutas del sector público contraídas en forma directa o a través de sus agentes financieros. Es una herramienta del gobierno para diferir gastos en el tiempo y así poder cumplir el conjunto de las funciones que le son encomendadas. Sí, la economía estudia esto bajo una rama llamada economía intertemporal. Entonces, un exceso de deuda puede ser perjudicial para la economía, pero un endeudamiento en cierta forma puede ayudar. ¿Ok? A corto plazo, letras de tesoro, menos no supera el año, medio plazo, bonos del Estado, a largo plazo, como su nombre lo indica, también. Hay letras del tesoro que son 10, 15 años, joven. ¿Bien? Y todos los gobiernos del mundo, la mayoría de los gobiernos usa esto, joven. Muy importante. Esto es vital. Los gobiernos hacen uso de ellos, joven. Bien, esto es todo por hoy, jóvenes. Los invito a usar el foro de dudas. ¿Ok? Hasta luego.